Catherine, buenos días. Quisiera hacerle una pregunta antes de que iniciemos. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí la pizarra que está al fondo? Es que todos tienen cerrado su micrófono, ¿verdad? ¿Quién tiene abierto un micrófono para que me pueda mencionar si alcanzan a ver la pizarra por si tuviéramos que hacer alguna anotación ante alguna pregunta de ustedes? Buenos días, licenciado. Sí. ¿Quién tiene ahí abierto el...? Julio Palacio, se alcanza a ver, pero se mira algo borroso. Ajá. Sí, no se alcanza, digamos, a leer solamente No, con un... ahorita, bueno, sí es que el tema que está ahí todavía hay un gráfico que todavía es de la clase anterior. Lo he dejado por si acaso hubiese alguna pregunta en relación a eso. Si hubiesen otras preguntas, lo borramos y por supuesto respondemos, ¿verdad? Pero ya veremos eso. Bueno, vamos a ver. Contamos entonces con la presencia de Jessica. Si me queda alguien, me hace el favor de decir Jessica, Yamilet, Alejandro, a Julio Enrique. ¿Quiénes me están quedando? Catherine Pinto, ¿ya ha sido mejor? Usted como que está un poquito mal de salud, Catherine. Perroni con nosotros también. Sí, gracias a Dios, licenciado, y ha sido un poco mejor. Bueno, que me alegra. Juan Carlos Flores está con nosotros, solo que todavía no lo alcanzamos a ver. Jennifer Tatiana, Daniel Osvaldo, Juan Pablo, sigue poniendo solo Juan Ramírez, Juan Pablo. Es uno de los favores que le hemos pedido, lo mismo a Alejandro Ramos. Que siempre pongan sus nombres completos. Catherine también, ¿verdad? Catherine Yasmín. Bienvenidos a todos los que no habíamos saludado todavía entonces. No logramos ver las imágenes de todos. De Ronnie todavía no. Juan Carlos todavía no. Vean ahí cómo están sus cámaras. Bueno, para que ganemos tiempo, buenos días a todos. Es un gusto realmente poderlos ver, poderlos saludar, aunque no en persona, pero al menos viéndolos. Lo que vamos a desarrollar ahora es un resumen destacando la importancia de lo que es la economía y todo lo que hasta este día hemos estudiado y que por supuesto nos vamos a proyectar con algunas cosas más. Yo solo las voy a anunciar. La idea es que usted se percate, porque en la microeconomía, yo creo que la mayoría de ustedes estuvieron conmigo, yo les decía que a veces materias como los principios generales de economía, la micro, la macroeconomía, tal vez no nos puedan servir necesariamente para conseguir una oportunidad de trabajo.
pero por supuesto nos permiten explicarnos lo que sucede con la economía, con nuestra población, con la sociedad misma, especialmente en el momento que estamos viviendo. La trascendencia ahorita de la economía es tremenda y tenemos que conocerla para mejor explicarnos lo que está sucediendo. No sé si a Jonathan Pineda me dice, solo un nombre y un apellido. Melissa Asensio también. Así que por favor, jovencitos, igual que a los que había mencionado, nos hacen el favor de ir poniendo sus nombres completos. Pues sí, entonces decía, ¿qué es la economía? Ustedes tienen toda una gama de definiciones a lo largo de las materias que han estudiado en relación con economía. Y hemos dicho, para comenzar, vamos a repetir ahí un poquito. Para comenzar, la economía es una ciencia social. ¿Cuál es el propósito de esta ciencia? Es que con los recursos que por ser escasos tienen que ser administrados, trata de la administración, pues, de los recursos escasos para la producción, distribución y consumo de bienes, de servicios, para la satisfacción de las diferentes necesidades que enfrenta la sociedad. Miren que ahí hemos dado una definición de economía simple para que usted pueda manejarla. Es una ciencia social que trata de la administración de los recursos que son escasos para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que siguen siendo escasos, por supuesto. Y todo ello para la satisfacción de las diferentes necesidades que presenta una sociedad. Ahora, al hablar de economía hay dos enfoques. Y esos enfoques son, si quieren... Hola, de nuevo. No sé si me escuchan. Sí, licenciado, aquí le escuchamos. Tuvimos problemas un rato ahí con la computadora. Yo creo que era cuestión de conexión eléctrica, pero bueno, ya estamos de nuevo. Habíamos definido entonces lo que era la economía, pero estaba yo insistiendo en que más que todo lo que necesitamos nosotros, ya como hombres y mujeres del mañana, ciudadanos, trabajadores, profesionales, por supuesto, que nos vamos desarrollando, desenvolviendo en las distintas actividades, tenemos que tener un concepto claro, amplio de lo que está sucediendo en nuestra economía o en nuestra sociedad. Así que digo entonces, pues, con todo y que hay dos enfoques de la economía, de una familia, del quehacer de una empresa, y un enfoque macroeconómico que tiene que ver con todo el sistema económico, con los diferentes sectores de la economía que ya más adelante los iremos estudiando. Habíamos comenzado revisando también lo que sucede en un sistema económico y hemos visto que ahí podemos esquematizarlo, podemos ilustrarlo gráficamente para darnos cuenta que básicamente hay dos grandes unidades económicas. Por un lado, las familias y por otro lado, las empresas. Tanto unos como otros, a ratos actuando como oferentes y a ratos como demandantes. Entre estas dos grandes unidades económicas se establece pues una relación. ¿Qué es lo que ofrecen las familias? Las familias ofrecen lo que ellos tienen, que son factores productivos, su mano de obra, recursos naturales, factor reserva de capital, hemos llamado. Eso lo ofrecen en el sistema para ser demandado por las empresas. Una vez articulan estos factores productivos las empresas, entonces se elaboran, llevándolo al mercado, los diferentes bienes y servicios, o sea, los satisfactores de necesidades.
Ahí entonces llegan las familias, ya no están actuando como oferentes, que eso lo hacían, por supuesto, cuando hablábamos de factores productivos. Hoy están actuando como demandantes de los satisfactores de necesidades. Se establece un círculo, una corriente, un flujo, si usted quiere, y a eso le hemos llamado flujo corriente real, que es la corriente de bienes, servicios, factores productivos que circulan dentro del sistema. Pero decíamos, pues, todo es pagado en este sistema y por eso es que existe el dinero con las funciones, que es una unidad que más adelante dentro del programa también vamos a estudiar. Algún conocimiento tienen ustedes de ello. Ese dinero sirve para poder pagar. En el caso de las empresas, para poder pagarle a las familias los distintos factores productivos de quienes están ofreciéndolo. Y luego ese dinero a la familia le sirve también para poder adquirir en el sistema los diferentes bienes, servicios que necesitan para su satisfacción de necesidades. Se establece entonces una segunda corriente. A esa corriente o flujo le hemos llamado flujo nominal o monetario. Ahí tenemos entonces lo que es una economía funcionando, lo que es un sistema económico funcionando con todas las leyes, principios, regulaciones que se establecen, por supuesto. Ahora, todo esto genera un ingreso a la sociedad. Ese ingreso tiene varios destinos. Ese es un apéndice, así lo hemos mencionado, es una parte entonces de lo que es el esquema de la doble corriente circular. Es el dinero que genera por las distintas actividades del sistema. ¿Y cuál es el destino o los destinos que tiene ese dinero? Primero, una parte va destinada al pago de los compromisos que los ciudadanos, que la sociedad tiene con el gobierno, en forma de impuestos. Los impuestos indirectos son aquellos, pues, que el ciudadano, si quiere consumir un bien y servicio, los paga. Pero ¿quién es aquel que no va a necesitar bienes y servicios? Pues, entonces está pagando el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Es un impuesto indirecto. Lo paga todo mundo, siempre que quiere adquirir o siempre que necesite consumir algo. Nadie se lo va a estar dando en forma gratuita. Y además de eso también existe el impuesto directo, el impuesto que tienen que pagar las personas, ya sea por los salarios, el ingreso que perciben en concepto de salarios o de utilidades, dependiendo de que sean personas naturales o personas jurídicas, como en el caso de las empresas. Una vez cumplidos los compromisos con el gobierno, con el Estado, a través del gobierno, que se supone que es el administrador de todos los bienes del Estado, estos pues son los que para prestar los servicios que normalmente hace, tiene que hacer llegar siempre buena parte de ese ingreso percibido hacia el sistema mismo. Luego va el segundo gran destino, ese es el consumo, es decir, el pago por la adquisición de los bienes, los servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. ¿Dónde los adquiere? En el sistema. De tal suerte, pues, que ese dinero vuelve al sistema. Y finalmente, ya lo hemos dicho, hay un tercer destino, pero eso muy pocas personas naturales, muchas jurídicas sí lo tienen, que es una parte de su ingreso destinado al ahorro. Digo, pues, ojalá todo el mundo tuviera esa capacidad de ahorro que le sirve de base para poder solventar una serie de necesidades, situaciones críticas como las que ahora hemos estado viviendo con lo de la pandemia y en donde, pues, por mucho que se hable de que se mantiene el costo de vida, no es cierto. Todo el mundo ha estado aumentándole el precio a los bienes o a los servicios que presta. Y la gente con su mismo ingreso o con menos ingresos cada vez ha tenido más dificultades
Aquí es donde hoy se impone mucho más la administración de lo mucho o poco que tenga cada quien, poco que tenga cada quien. Bueno, pero para aquellos que logran ahorrar, este ahorro se hace normalmente en las instituciones financieras, cooperativas, bancos, y estos, por supuesto que como su actividad es estar destinando dinero en forma de préstamos, de créditos a todos aquellos que los necesitan para invertir. Entonces, en forma de inversión normalmente se revierte en el sistema. Esos son los tres grandes destinos que tiene el dinero. Pero bueno, con todo lo que hacía en forma ligera, hemos dicho, del sistema económico con su esquema de la doble corriente circular, con los destinos del dinero, entonces nos damos cuenta. Seguimos teniendo problemas con el equipo. Ahora, como que estamos teniendo un falso. Como que estamos teniendo un problema por acá, estamos tratando de solventarlo. Es problema de conexión. Ojalá logremos terminar de hacer bien esto. Pero decía entonces, pues, al estudiar todo lo que sucede en la economía, nos percatamos y en la definición lo dijimos, los recursos son escasos. Y cuando hay escasez de recursos, necesariamente tenemos que pensar en una situación o una circunstancia de tener que elegir. Por eso es que en todo sistema económico se dan dos situaciones. Una, escasez, y otra, elección. ¿Y esto para qué? Es que surge un problema que hemos dado en llamar problema económico, cuya definición es cómo vamos a encauzar esos recursos que son escasos para poder producir todo aquello que la sociedad necesite para poder satisfacer sus necesidades. Ese es el problema económico y esa es la definición de él. Cómo encauzar, cómo destinar los recursos que son escasos para producir todos aquellos bienes, todos aquellos servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer sus necesidades. Entonces nos surgen preguntas como esta. ¿Qué vamos a producir? ¿Y en qué cantidades? Ahí tenemos el primer problema económico, ¿no? ¿Qué y cuánto producir? Luego, ¿cómo vamos a producir esos bienes y servicios? Es decir, ¿con qué tecnología? ¿Con qué medios? Y finalmente, ¿hacia quién va a ir dirigida esa producción? Y ahí estamos ya con tres grandes problemas económicos. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En algunas presentaciones anteriores yo he mencionado que algunos autores hablan, particularmente Rossetti, en su libro Economía, con un enfoque latinoamericano. Es un muy buen libro. Si usted tiene la oportunidad de hojearlo, hágalo. Es muy bueno, deja muchos conocimientos. Él habla de un cuarto factor productivo, el cómo organizarse. Pero en realidad, los tres problemas anteriores implícitamente llevan ese de cómo organizarse para determinar qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Pero es que casi siempre hablamos solo de esos tres grandes problemas económicos. Que en vista decía, pues, de la escasez tenemos que llegar a la elección. En el caso del qué y cuánto producir, hay una forma de ilustrarlo y ustedes lo tienen ya ahí. Y esa ilustración del qué y cuánto producir se hace a través de la curva de posibilidades de producción. ¿Vamos a producir bienes de consumo o vamos a producir bienes de capital? ¿De qué va a depender eso? De la capacidad que tenga una sociedad, un país, una economía en relación a sus necesidades. En los países
altamente desarrollados, pues ellos en realidad no tienen mayor necesidad de consumo. Se fijan ustedes cómo en esta pandemia países como Canadá, Estados Unidos, países europeos, pues países desarrollados, están destinando grandes ayudas a su población para que no tengan dificultades con el consumo. Hay suficientes bienes y servicios para el consumo y tienen con qué adquirirlos, de tal suerte que sin dejar de producirlos, ellos están preocupados más por producir bienes de capital, es decir, todo aquello que les sirve para seguir produciendo más bienes de capital o de consumo. Eso lo medimos normalmente en el eje vertical, o sea, en el eje de las ordenadas. Y luego tenemos los bienes de consumo, que los estamos midiendo en el eje de las abscisas. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí es donde se dan circunstancias de países con un alto grado de subdesarrollo o países que aun cuando ya están tratando de despegar y están en vías de desarrollo, tienen más necesidades de consumo y entonces por eso es que tienen que producir más bienes de consumo, sin dejar de producir, por supuesto, aunque sea una parte de bienes de capital. Se da un intercambio entre unos y otros, pues. Ahí surge lo que es el comercio internacional, ¿ve? Lo que son las importaciones, lo que son las exportaciones, que también es una unidad que está dentro del programa para ser desarrollado más adelante en el programa. Y se dan una serie de alternativas, combinaciones entre cantidades de bienes de capital y cantidades de bienes de consumo. Si tuviésemos un ejercicio con valores, hacemos el trazo y nos resulta una curva de posibilidades de producción. Una curva que es decreciente de izquierda a derecha, porque al aumentar un bien se reduce el otro. Eso nos va determinando el decrecimiento de izquierda a derecha. Y cóncava hacia el origen. Esto se debe pues a una relación de costos entre uno y otro según sea el grado de importancia, de abundancia o de escasez que tengan los bienes. Los diferentes puntos que estén a lo largo de una misma curva de posibilidades de producción se supone pues que nos habla de combinaciones en donde estamos produciendo el mismo nivel, nos ubiquemos en uno y en otro. En algún ejercicio por ahí yo les he preguntado, ¿y podemos ubicarnos en un punto que esté más cerca al origen? Es decir, en la parte izquierda de la curva de posibilidades. Sí podemos ubicarnos y de hecho muchos países se ubican ahí, pero en realidad están desaprovechando los recursos que tienen o lo que pueden obtener de los recursos que tengan para producir más, porque bien podrían perfectamente desplazarse un poco más a la derecha buscando la curva de posibilidades de producción. ¿Y qué tal un punto a la derecha de esa curva de posibilidades de producción? Es decir, más alejada del origen. Ahí en un momento dado no podríamos producir, pero digo en un momento dado. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la capacidad suficiente ni los recursos suficientes para hacerlo. Claro, después de un tiempo adquiriendo más recursos, aprovechando mejor los recursos, bien podría ser que a lo mejor lo hagamos. Ese es el qué producir y en qué cantidades vamos a producir. Es básicamente una elección para solventar o para ubicarnos en cuál es el nivel económico que nos está reflejando esa curva. Ahora, ¿y cómo vamos a producir esos bienes y servicios, ya sea para satisfacer necesidades de consumo o bienes de capital? Y ahí surge entonces la tecnología, surgen los diferentes medios, instrumentos con que vamos a producir. Y de nuevo, surge un problema de elección. Todo lo que esto es una circunstancia básicamente tecnológica. Vamos a producir, y aquí surgen los factores productivos. Miren. Vamos a producir con mano de obra, con hombres o con maquinaria.
Definitivamente no se puede en términos absolutos ni con una ni con otra. Vamos a suponer que un país dice yo soy adelantado, yo soy desarrollado y yo voy a producir para mejor hacer y en menor tiempo posible una obra. Vamos a ocupar maquinaria, pero ¿y quién maneja esa maquinaria? Siempre hay hombres, pues. Ahora vamos a decir, no, vamos a producir más con hombres. Primero porque no tenemos el gran desarrollo tecnológico, no tenemos la gran cantidad de maquinaria. Y además puede ser una oportunidad para darles empleo a mucha gente de diferentes comunidades. Pero díganme ustedes, aunque sean simples los instrumentos, herramientas o maquinaria que tenga que ocupar el hombre, el trabajador, siempre necesitará. ¿Quién es aquel que para abrir una calle, por ejemplo, para hacer un puente, no necesite al menos instrumentos sencillos como una piocha, como un asadón, como una pala, como un corvo, etcétera, etcétera? Entonces siempre se necesitan. Y finalmente, diremos, ¿hacia quiénes van orientadas esa producción de bienes? Sabemos que esta es una población, que está en una sociedad, ubicada en el país que sea. Pues para ellos, toda la producción que genera un sistema llega a ser ofrecida en ese sistema. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que los han de ir a demandar. Pues sí, pero necesariamente para poder adquirirlo, para poder demandarlo, necesita tener el poder adquisitivo para ello. De tal suerte, pues, que cuando decimos nosotros en el ¿para quién producir? Estamos hablando de un nivel social. Vamos a ver de qué manera se encuentra distribuido el ingreso o la riqueza entre la población de un país. Sabemos que entre más desarrollado sea un país, la desigualdad en la distribución de la riqueza pues es más estrecha. En cambio, en un país pobre, subdesarrollado o aún en aquellos que están en vías de desarrollo, por supuesto que la desigualdad en la distribución del ingreso de la riqueza es mucho más. La riqueza concentrada en unos pocos, mientras grandes porcentajes o proporciones de la población con menos ingresos. Pero digo pues, sucede eso, es una realidad y la podemos ilustrar a través también de un gráfico. A ese gráfico le llamamos gráfico de Lorenz. Y ahí ustedes en las generalidades sobre los problemas los hemos visto, porque todavía nos queda para verlo en forma detallada ese tercer problema económico. Es para la clase de la siguiente semana, en donde hemos de tener el primer laboratorio, que ya se les subirá como para que ustedes puedan verlo de qué manera lo van a hacer. Normalmente los laboratorios yo los hago dependiendo de la cantidad de personas que estén en el grupo, en parejas, en grupos de 3 o más si fuera necesario. En el caso de ustedes el grupo no es mayor, entonces yo creo que a lo mejor puede ser que se desarrolle en parejas, pero ya se les hará sentir. ¿Y qué es el laboratorio? Es una actividad eminentemente práctica que trata de cimentar los conocimientos o las inquietudes como para tener que estudiar, revisar más lo estudiado o investigarlo en algunas fuentes que puedan tener. Decía entonces, pues nos hace falta todavía estudiar en forma detallada ese tercer problema. Pero mientras tanto, sí hemos visto en la generalidad cuál es el gráfico. Se mide normalmente en porcentajes acumulados de la población, los porcentajes acumulados del ingreso. En el eje de las ordenadas, porcentaje acumulado del ingreso, de 0 a 100. Y en el eje de las abscisas, el porcentaje acumulado de la población, de 0 a 100. Si tuviésemos una sociedad, que esta es una situación utópica, diría yo, ¿verdad? No se da en ningún lado, que todo el ingreso
esté distribuido en forma equitativa, igualitaria entre la población. Entonces, el gráfico sería una línea diagonal, recta, pues, a la que llamaríamos línea de equidistribución, o sea, línea de igual distribución. Pero eso no es cierto. Entonces, mejor nos vamos a la realidad de qué manera se encuentra distribuido el ingreso en la población. Y nos van surgiendo puntos que al unirlos nos determina lo que se llama curva de Lorenz. Y entre esta y la línea de equidistribución nos queda un espacio. A ese espacio le llamamos área de desigualdad. Y a la curva de Lorenz podemos hacer algún comentario sobre ella. Entre más arqueada sea y más distante de la línea de equidistribución, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso. Y entre más suave, tendiente a irse acercando a la línea de equidistribución, se encuentre esa curva de Lorenz, pues diremos que menor será la desigualdad en la distribución del ingreso. Hasta ahí entonces, pues las generalidades, y ya con algún detalle en el caso del primer problema económico, el qué y cuánto producir, el segundo problema, el cómo producir, y quedándonos pendiente el tercer problema ya con detalles, con valores para hacer el ejercicio, que es el para quién producir. Claro, aparte de todo esto que hasta ahora hemos estudiado, nos queda una serie de circunstancias que iremos estudiando, que yo lo voy a ir mencionando. Vamos a aprovechar la oportunidad para hacerlo. Dentro de la economía, siempre vamos a ver que tienen en el mundo una clasificación. 3 grandes grupos dentro de la economía, y a esa se le llama clasificación trisectorial de la economía. Sector primario, sector secundario, sector terciario, que en su momento iremos explicando qué tipo de actividades y por ende qué tipo de empresas están consideradas dentro de cada sector. Estudiaremos los sectores de la economía en el caso particular de nuestro país. Son 12, que por supuesto siempre los vamos a identificar con los 3 grandes problemas de la economía. Y con ello vamos a ver cómo la suma de esos 12 sectores, por supuesto, nos llevan a determinar lo que es el Producto Interno Bruto, que con una serie de deducciones nos va a permitir llegar a determinar el ingreso por persona en nuestro país. Claro, después iremos estudiando grandes agregados, como por ejemplo decía, pues, el comercio exterior, importaciones, exportaciones. Nos daremos cuenta cómo hay una serie de situaciones que se dan en cada país sobre el intercambio de bienes, servicios, capital, y ahí vamos a estudiar lo que es la balanza de pagos, con la balanza comercial, con la balanza de capitales dentro de ella. Vamos a estudiar el dinero con todas sus funciones, clases de dinero y todas las funciones que esto cumple. Vamos a estudiar un poco lo que es también la bolsa de valores, el mercado de valores, para que ustedes tengan toda una panorámica de lo que es la economía. Pero eso lo iremos estudiando poco a poco. Ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo en forma presencial, porque ahí permite pues ahondar más o salvar de mejor manera algunas dudas que ustedes presenten. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera que podamos, así en forma virtual, que es nuestra realidad, son las circunstancias por las que estamos estudiando. Voy a quizá yo a terminar ahorita esta exposición sobre todo lo que hemos estudiado
y que usted, por supuesto, yo espero que haya tratado ya de revisar en sus ratos que tenga ahí complementarios, y vamos a dejar la oportunidad para que, si usted quiere intervenir planteando alguna duda, haciendo alguna pregunta, dando a conocer alguna opinión, que por supuesto lo puede hacer, y para mí va a ser un gusto volver a escuchar también sus voces, porque hace rato que no lo hago. Si usted quiere intervenir, entonces va a hacer algo. Ahorita todos tienen cerrados sus micrófonos. Entonces, cuando usted quiera opinar, haciendo alguna pregunta, planteando alguna duda, o decía, pues dando alguna opinión, entonces usted va a abrir su micrófono para hacerlo. Mientras tanto, yo estaba, así como lo hicimos ahora con la videoconferencia, anunciándola con anterioridad. Hoy de nuevo insisto, la próxima semana, o sea, la semana del 17 al 22, hoy de agosto, vamos a desarrollar nuestro primer laboratorio. Así es que esa era una de las ideas al desarrollar esta videoconferencia, como para salvar algunas dudas, algunos pequeños vacíos que se pudieran presentar. Así que digo, pues, el que quiera intervenir, si no lo alcanzo a ver yo acá, entonces usted abre su micrófono y me dice: yo, Julio Enrique Palacio, yo, Catherine Pinto, yo, Melissa Asensio, etcétera, por poner un ejemplo. No es que ustedes deban de hacerlo. Me dirán: yo quiero opinar o yo quiero plantear alguna duda. Dejo entonces abierta esa posibilidad. No es posible que solo ustedes me quieran escuchar a mí, ¿verdad? No, yo necesito escucharlos a ustedes también. Y sé que ustedes tienen mucha capacidad, y entre nosotros existe la confianza suficiente como para poderlo hacer. Julio Enrique. ¿Cómo no, Julio Enrique? Con respecto al laboratorio, ¿lo va a subir ahora? No. Quizá el laboratorio... No, el laboratorio se va a subir porque va a ser desarrollado, esa es la idea que yo tengo, que va a ser desarrollado de miércoles para jueves. Para jueves, perfecto. Se le va a entregar el miércoles para que usted tenga el tiempo suficiente, en base a lo que hemos estudiado, en base a sus apuntes, a sus investigaciones, poderlo hacer. Así es que perfecto. Se va a poder plantear para ustedes en la clase de miércoles, al inicio de la clase. Luego va a tener 24 horas para que usted, en el intervalo de tiempo del segundo día, del jueves, podrá entregarlo. ¿De acuerdo? Sí, bueno, es que algo así le entendí al principio, pero porque le escuchaba algo cortado, ¿no? Bueno, pero ahorita sí ya quedó claro, Julio Enrique. Sí, muchas gracias, licenciado. Es que estábamos teniendo problemas aquí. Fíjese que a veces uno dispone a hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Pero los equipos pueden fallarle. Pero no es solo eso, sino que a veces tenemos problemas también con el mismo internet, y ese ya es variable incontrolable para nosotros, ¿verdad? O cosas como estas, pues, que yo a veces se las ilustro con ejemplos prácticos y propios, ¿verdad? Una noche de estas, hace 2 noches, por ejemplo, y yo creía que era generalizado, fíjese, un corte de energía eléctrica, y en realidad solo era aquí en el sector donde yo vivo. Y cualquiera podría pensar, 3 horas de falta de energía eléctrica. No, fíjese que al final terminamos con problemas aquí con el refrigerador. Ay, me costó mis buenos dólares,
tener que disponer de nuevo de. Así que de repente tenemos alguna dificultad y vamos a tratar de irla solventando. Pero la mejor manera de hacerlo es que ustedes me lo planteen, así como usted me lo está diciendo ahorita. Hago la pregunta en vista que no me había quedado claro y por lo entrecortado de las cosas. Hoy ya quedó claro. Así es que de esa manera, por favor, lo vamos a ir haciendo. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Catherine, bienvenida de nuevo. La oímos. Mi pregunta es si para el laboratorio usted elegirá a las parejas o es por si uno se inclina más con un compañero. Normalmente yo siempre prefiero, fíjese, que sea por afinidad. Y sobre todo, no solo por afinidad, sino por, en este caso, por alguna mejor opción que pueda de comunicarse entre usted y otro compañero o compañera y de esa manera pues intercambiar ideas y las posibilidades de solución al laboratorio. Así es que no, usted va a decidir quién es su compañero o compañera. Ah, vaya, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Aun cuando sean ejercicios, usted sabe que puede perfectamente hacer la pregunta y más que para hacerla en pizarra, porque ustedes me decían que no se alcanzan a ver bien. Como ustedes tienen ahí su cuaderno y que lo han hecho, entonces yo despacio lo voy explicando para que usted pueda ir se dando cuenta cómo se elabora, o cuál es la duda que ha tenido en parte de ese gráfico o del ejercicio, etc. Bueno, sigo pendiente acá. Aprovechemos. Recuerde que por eso es que yo solo hablé 1 hora para poderle dar chance a ustedes de 1 hora. De nuevo, Julio Enrique, por favor. En algún dado caso, licenciado, si alguien, porque no todos tenemos contactos de todo el grupo, ¿verdad? Sí. Si alguien no puede comunicarse, se puede hacer solo laboratorio. Sí, cómo no, en casos extremos, tal como usted me lo dice, podría ser. Sin embargo, yo espero que hasta donde pueda lo haga en pareja, porque se recuerda que yo ya he hecho este comentario. Para mí un laboratorio es la oportunidad de terminar de aprender también. Es decir, no solo entregar una actividad para efectos de obtener una nota producto de la evaluación, sino para terminar de aprender, porque a veces entre ustedes también se pueden auxiliar explicándose alguna cosa o alguna parte de un ejercicio, de un gráfico, que no lo han entendido. Pero si hubiese, como usted dice, una dificultad muy grande como para poder compartir, ponerse de acuerdo con alguien, bienvenido, y usted por supuesto me lo explicaría. Ya saben perfecto de qué manera me lo van a hacer llegar, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Qué bueno que lo están haciendo así sobre cosas propias como el laboratorio, definitivamente que sí. Puede hacer preguntas. Sí, yo tengo otra pregunta, disculpe. Sí, cómo no, Catherine, bienvenida. Con respecto a lo que usted dijo del flujo monetario y el flujo nominal, sí. El nominal también es conocido como flujo real, ¿verdad? ¿O no es lo mismo? No. Existen dos flujos. Uno es el flujo real. Esa es la corriente de bienes, servicios, factores productivos en el sistema. Ese es uno. Y un segundo que se llama flujo nominal. A ese se le llama también flujo monetario, que es el pago que se hace por el consumo de bienes o servicios o el uso de factores productivos. Así que solo son dos flujos o corrientes. Uno real y el otro nominal, al que también se le llama monetario. Muchas gracias. ¿Cómo no?
No sé, en el caso del parcial, ya usted tiene por ahí el periodo, ¿verdad? Porque existe toda una planificación de cuándo tendremos el examen parcial. Se recuerda que ahí sí es individual, es una prueba objetiva para la cual normalmente dan día específico y hora específica en que tiene que hacerlo. Al principio cometían el error que algunos se iban hasta el final y no había forma de regresar y entonces terminaban perdiendo prácticamente todo el examen parcial. Hoy no, por favor tendrá que ubicarse en el día y tratar de entrar desde el inicio para no tener dificultades y luego ir resolviendo una a una las preguntas, porque normalmente no conviene adelantarse porque después no se puede retroceder. Algunas preguntas son de un tipo de test, otras de otro tipo, a veces son ejercicios, para poder responder a ellas tienen que hacer el ejercicio. Así es que de una vez estamos aclarando sobre también los exámenes parciales, ¿verdad? Pero para ello digo, ya sea en un laboratorio, ya sea un examen parcial, para poder estar bien claro usted y tratar de asegurar una buena nota, vamos a estudiar. Fíjense que yo creo que antes de alguna pregunta o mientras alguno más se anima a intervenir, yo quiero hacer una aclaración. Hay gente que se va ateniendo, y ya al final, en el último periodo, en el último parcial, quiere alcanzar lo que necesita para pasar la materia. Y eso no es posible, porque ya necesita mucho. Eso por un lado. Por otro lado, ya por mucho que me diga, y usted no me puede dejar una actividad, y usted no me puede ayudar, usted sabe que no es posible, porque es que las oportunidades las damos desde el inicio del ciclo. Ustedes saben que yo, más que un docente, siempre he pretendido, y yo espero continuar siéndolo mientras tengamos la oportunidad, soy un amigo de ustedes para que tengan la confianza de hacer o plantear todas las necesidades, dudas y todo que tenga, pues, a lo largo de todo el ciclo. A última hora ya no es posible hacerlo, así que no se atenga, por favor. Eso por un lado. Por otro lado, recuerde, si usted está tratando de ser un profesional, y que lo va a llegar a hacer, yo no veo por qué no, pero tenemos que ir aprendiendo como para que cuando surja la oportunidad de trabajo, usted al menos en forma potencial tenga lo que la empresa necesita y pueda perfectamente contratarlo. Así que a darle desde el principio. Las carreras se realizan, y me refiero en forma física, administrándose el aire, pero trotando o corriendo desde el principio y pensando en que hay tiempo. Y al final viene el sprint definitivo. Pues sí, pero ya ha ganado tiempo y distancia, ¿verdad? No es que en el último momento va a tener aire y energía usted para ganar la carrera. No. Se gana desde el principio. Sigo esperando a los jóvenes ahorita. Solo Julio Enrique y ¿quién? Y Catherine nos han hecho preguntas. Los demás, ¿qué pasó? Por último, me da para un saludo, porque yo quiero oír sus voces, hombre. Yo mantengo siempre, aún con la pregunta que usted está haciendo, mantengo siempre abierto el micrófono, porque en algún momento, en medio de su duda o de su pregunta, yo a veces hago algún ajuste, ¿verdad? O una pregunta ante una duda, lo que usted me está planteando. Pero usted, pues, mientras usted hace la pregunta, si abrir su micrófono, una vez
Usted ya hizo la pregunta y espera la respuesta, entonces tiene de nuevo que cerrar el micrófono, ¿eh? ¿Algo más? ¿Alguien más? Aprovechemos que tenemos todavía un buen rato, porque se planeó esta videoclase, ¿verdad? Le llamamos videoconferencia, pero una videoclase. Como para que aparte de las presentaciones en video, para que algún chat que desarrollemos o esa permanente, ese foro permanente de consultas, pues todo eso para que sea necesario que lo podamos hacer. Todos esos son recursos que podemos aprovechar. Pero hoy digo, pues, es bueno que aprovechemos esto. De nuevo vamos a revisar por ahí a las personas que tenemos. Veamos, Juan Pablo Ramírez, ahí lo tengo, a Julio Enrique Palacios, a Daniel Osvaldo, Alejandro Ramos. Bueno, Juan Carlos Flores, me da gusto saber que está con nosotros. Hoy no he podido ver su imagen. Catherine Yasmín Montano, por supuesto que ahí la tenemos. Jonathan Pineda, igual, aquí lo tenemos. Catherine Pinto, por supuesto. Jessica Stephanie. Ronnie Maclovio Fajardo, sí. Su nombre sí y su presencia, por supuesto, aunque no hemos podido verlo, no sé si es porque han tenido problemas con su cámara. El caso de Wendy Cabrera igual, y por supuesto con Jennifer Tatiana. No sé si hay alguien más que no lo estamos logrando ver. Y para todos los que solo ahorita están con un nombre y un apellido, vamos a tratar, no se olviden, no solo en esta materia, en las diferentes materias, va a ocupar usted su nombre completo. 2 nombres si los tiene, 2 apellidos si los tiene. Eso nos evita muchas dificultades. ¿Qué pasó? ¿Nadie más va a intervenir? Por último, puede aprovechar aquí para saludar a sus compañeros. Puede perfectamente hacerlo, claro que sí. Otro comercial, ya que usted no quiere intervenir. Si usted sabe de algún compañero o compañera que todavía no se ha inscrito y está pensando hacerlo, que se comunique con la universidad y que lo haga. Yo sé que en este tiempo como que uno no deja de desanimarse un poco, que se pueda tener alguna dificultad económica, que necesita quizá que alguien lo contagie un poquito con entusiasmo para hacerlo, y ahí es donde usted puede jugar un papel importante, animando a sus compañeros a que lo vayan haciendo. Cuidándose, por supuesto, ¿verdad? Eso no lo habíamos dicho, cuidándose, sí. Confiando en que Dios es tan maravilloso que así como Él permitió, y no es ningún castigo, son circunstancias que se dan, pues, que estemos viviendo esto. Él mismo se encargará, manifestado a través de sus instrumentos. Ya se habla mucho de vacunas, ¿verdad? Pero quizá la mejor vacuna es la del cuidado que debemos de tener entre nosotros como para no contagiarnos. Pero digo, pues, Dios nos ha de permitir que más temprano que tarde podamos tener la oportunidad de nuevo de estar en una mejor relación, un mejor contacto. Jessica Stephanie, bienvenida. Gracias.
para el laboratorio vamos a estudiar hasta donde hemos llegado hasta ahorita. Exacto, aunque estamos hasta el tercer problema que por supuesto ya el miércoles usted lo va a tener, que en realidad no es problema, pues, porque en realidad es la conclusión de lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Que es el tercer problema. Al tercer problema, ¿para quién producir? Oye, desde el miércoles temprano va a tener usted el material para poder hacer el ejercicio y el gráfico de para quién producir. No es nada complicado y al mismo tiempo le paso yo por ahí unos ejercicios de los distintos problemas para que repasen y tengan más facilidad a la hora de resolver su laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, Jessica. ¿Quién más? Bienvenida, Zulma. Es un gusto también que se haya incorporado con nosotros. Ya está con nosotros. No sé si es cuestión de que no ha conectado su cámara. Vea si eso es, como para que podamos verla. El caso de Zulma, el caso de Wendy, el caso de Juan Carlos. Si pudieran por ahí, revisen ahí. A lo mejor es que no han abierto sus cámaras. Pero si no se puede hacer, no hay problema. Con solo saber que están aquí presentes y están compartiendo con nosotros esta video clase es más que suficiente. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, si creen que ya no hay nada, cerraríamos esta jornada, ¿verdad? Recuérdense que yo ya dentro de un rato me quedo pendiente también de la clase de estadística 2. Varios de ustedes también llevan estadística 2. Y pendiente pues por cualquier consulta que usted quiera hacer también sobre ella. ¿Nadie más? Bueno, ha sido un gusto de veras compartir de esta manera y es una forma mucho más directa de como lo hemos venido haciendo. Y yo espero que haya podido servirles la revisión de todos estos conceptos que hemos visto y que usted haya podido salvar las dudas que pudiera tener. De todas maneras, hemos grabado esta revisión, este compartimiento de conceptos, de ideas, como para que si alguien tuvo realmente dificultades para poderse incorporar o a alguien no le quedó claro algo, a lo mejor ya ahí revisándola posteriormente pueda salvarla. Así que ha sido un gusto, buen día, ya tendremos la oportunidad más adelante a lo mejor de realizar otra videoconferencia. Así es que Dios los bendiga, cuídense, un abrazo a su familia. Bendiciones, licenciado, y a todos. Cuídense mucho. Gracias.